Buenas tardes, somos el grupo número 5. Está conformado por Pazmiño, Guaranda, Jesús Alejandro, Pluas, Ponce, Jordi Rafael, Tigrero, Maldonado, Pablo Santiago, mi personal, Peso Roca y Tati Rasha. Nuestro tema es Análisis de cargas de diseño NEC 15. Introducción. El análisis de cargas es esencial en la ingeniería estructural para asegurar la estabilidad y seguridad de una edificación. En Ecuador, la NEC 15 define los criterios para determinar cargas gravitacionales y laterales, considerando la alta actividad sísmica del país. También establece combinaciones de carga para identificar las condiciones más críticas. Este informe analiza dichos criterios y presenta un ejemplo práctico para comprender su aplicación en el diseño estructural responsable. Objetivo: analizar y comprender los criterios establecidos por la norma ecuatoriana de la construcción NE 15 para la determinación, clasificación y combinación de cargas de diseño, con el fin de aplicarlos adecuadamente en el diseño estructural de edificaciones de hormigón armado. Tipos de carga. Según la normativa ecuatoriana de la construcción 2015, en el capítulo de cargas no sísmicas definen las siguientes cargas: cargas permanentes, cargas vivas, sobrecargas mínimas. En otras instancias de la NEC 15, capítulo de cargas sísmicas, NEC CDC establece cargas Carga sísmicas. muerta D. Las cargas permanentes o cargas muertas corresponden al peso de todos los componentes estructurales que permanecen de forma constante actuando sobre la edificación. La fórmula de cálculo para determinar la carga muerta es carga muerta igual al volumen del material por el peso específico del material. La NEC dispone de los siguientes pesos específicos para diferentes materiales. Como ejemplo de ellos tenemos para el hormigón simple con un peso específico de 22 kN sobre metros cúbicos, el hormigón armado de 24 kN sobre metros cúbicos, el acero de 78.5 kN sobre metros cúbicos y una amplia gama de morteros que van desde los 10 kN sobre metros cúbicos a 20 kN sobre metros cúbicos. Tenemos cargas vivas L. Las cargas vivas es la sobrecarga variable generada por personas, mobiliarios, equipos y elementos móviles según el uso del edificio. Cambia con el tiempo y depende de la ocupación establecida por la NEC. Las sobrecargas mínimas corresponden a las cargas variables que pueden actuar temporalmente en la estructura debido al uso de la edificación. En la NEC 15 se clasifican como cargas vivas y la normativa establece una amplia tabla de sobrecargas mínimas que están en la página 25 de la normativa ecuatoriana de la construcción, cargas no sísmicas. Como podemos apreciar en la tabla 2, tenemos un tipo de edificación y una sobrecarga en kilonewton sobre metros cuadrados. Para viviendas de 2 kilonewton sobre metros cuadrados, para oficina tenemos que van desde 4 a 4.8 kilonewton metros cuadrados y para restaurantes tenemos de 4.8 kilonewton sobre metros cuadrados. También tenemos la carga de viento, W. Es la presión ejercida por el viento sobre la estructura. Se calcula como la presión que varía con la altura, la velocidad del viento, el entorno y la forma en la estructura. En algunos casos también se considera la carga de granizo si es relevante para zonas sobre 1500 metros sobre el nivel del mar. Ahora, como ya conocemos los diferentes tipos de carga, vamos a realizar un ejemplo, el cual dice: se requiere calcular la carga muerta total, el peso propio de los elementos y la carga viva mínima de diseño para la estructura de hormigón armado en una edificación destinada a vivienda de uso residencial en Ecuador. Los elementos estructurales a considerar son una viga de longitud 3.9 y dimensiones de sección transversal de 0,35 por 0,30. También tenemos una columna de una altura de 3.20 y las dimensiones de la sección transversal son de 0,35 por 0,35. Para nosotros poder calcular primero la carga muerta, lo que debemos es obtener de la fórmula los diferentes requisitos que nos piden. Por ejemplo, el volumen. El volumen es igual al área por la altura. Pero como podemos apreciar, nos hace falta el área de esta sección transversal. Para calcular el área de la sección transversal, lo que debemos hacer es multiplicar 0.35 por 0.30. Eso nos da un total de 0.105 metros cuadrados. Ahora, para calcular el volumen, lo único que tenemos que hacer es multiplicar el área obtenida por la longitud de la viga. Como podemos apreciar, eso nos da 0.4095 metros cúbicos. Una vez obtenido el volumen, lo que hacemos es multiplicar por el peso específico del material, en el cual ya lo mencioné, y está en la normativa cargas no sísmicas de la normativa ecuatoriana de la construcción, en la página 21. Una vez que nosotros multipliquemos el volumen por el peso específico, como podemos notar, se nos van metros cúbicos por metros cúbicos y nos queda la carga muerta de la viga, que es 9.83 kN. Para la columna va a ser de manera similar. Lo primero que debemos obtener en este caso es el área, que nos da 1225 metros cuadrados, que es la multiplicación de esta sección que está aquí. Después, lo que debemos hacer es obtener el volumen multiplicando esa área por la altura, que nos da 0,392 metros cúbicos.
Consecuente, lo que debemos hacer es multiplicar por el peso específico, que en este caso nos dice que es del hormigón armado, por eso es 24 kilonewton sobre metros cúbicos. Metros cúbicos con metros cúbicos se van y nos queda 9.41 kilonewtons. Entonces, el total de carga muerta que se va a tener en esta estructura, bueno, en estos dos tipos ya de estructuras, va a ser la sumatoria de ambas, es decir, 19.24 kilonewtons. Para la carga viva, como el ejercicio nos dice que es una vivienda destinada al uso residencial, para la carga viva, entonces debemos ir a la página 21 de la normativa. Y ahí se nos va a esclarecer que para residencias o viviendas unifamiliares se considera una carga viva de 2.0 kilómetros sobre metros cuadrados. Gracias, a continuación mi compañero. Hola, yo les voy a hablar sobre carga sísmica. La carga sísmica es la acción sísmica de diseño que debe calcularse mediante metodologías basadas en ingeniería sísmica usando parámetros como zona sísmica, coeficientes de suelo, fuerza elástica. Como primer punto tenemos que la zona sísmica para los edificios de uso normal se usa el valor de Z, que representa la aceleración máxima en roca esperada para el sismo de diseño, expresada como fracciones de la aceleración de la gravedad, como se aprecia de las imágenes. Vemos que la mayor zona sísmica en Ecuador está en la región costa, cuyo valor Z es 0,50 y se degrada a factores de 0,15 hacia el oriente. Aquí logramos ver en la imagen sobre cómo está distribuida. Bueno, le voy a mostrar sobre una tabla de la representación sísmica. Vemos que hay 6 niveles. En el valor Z está compuesta por 0,15, que está interpretada por intermedia, en peligro sísmico. Vemos el 0,25, que es alta, 0,30, que es alta, 0,35, que es alta, 0,40, que es alta, y mayor o igual a 0,50 está representada por muy alta en peligro sísmico. Coeficientes de suelos de FA, FD y FS. En FA es el coeficiente de amplificación de suelo de la zona de periodo corto. FD es la amplificación de las ordenadas del espectro elástico de respuesta de desplazamiento para diseño de roca. FS es el comportamiento no lineal de los suelos. Todos estos coeficientes están según el tipo de suelo y la zona sísmica, lo que logramos ver en la imagen que son producidos a través de la zona sísmica. Fuerza lateral elástica. Es una forma simplificada de análisis sísmico donde las fuerzas sísmicas se representan mediante un cortante basal equivalente distribuido verticalmente a través de la estructura. La norma de NEC, SDS, define el cálculo del cortante basal de diseño, BS, o fuerzas horizontales como, logramos ver la fórmula que vemos que solo se utiliza para modos de vibración distintos al fundamental, lo que logramos representar en diferentes tablas, pero solo en los distintos de fundamental, lo que logramos ver aquí en el cuadro. Gracias. A continuación, mi compañero. A continuación les voy a hablar lo que es requerimientos generales de la NEC 15. Como primer punto, tenemos lo que es estado de límite de servicio. ¿Qué nos quiere decir? Que esto es el diseño que debe garantizar la abatibilidad y el uso funcional de la edificación, asegurando bajo las cargas de servicios el comportamiento de la estructura que no cause daños ni molestias inaceptables a los ocupantes. En el sentido, esto evalúa el comportamiento de las estructuras durante su uso normal. Como segundo punto, lo que tenemos lo que es el estado de límite o último de resistencia. Según la NEC SE-CG 2015P, lo que es NS es norma ecuatoriana de la construcción, lo que es CE es seguridad estructural, lo que es SG es carga no sísmica. Esto define como el método de diseño que permite tener en cuenta los modos de comportamiento que ponen en peligro la estabilidad de la construcción o de parte de ella su capacidad para carga de resistir nuevas aplicaciones de carga. Estado límite o de resistencia. Las estructuras, componentes y cimentaciones deberán ser diseñadas de tal manera que la resistencia de diseño iguale o exceda los efectos de las cargas incrementadas de acuerdo a las siguientes combinaciones. A continuación les voy a presentar un cuadro que son combinaciones básicas para el diseño de última resistencia. Antes de darles las combinaciones, les voy a dar el significado de cada letra que está en lo que es la fórmula de la combinación. El significado de D es carga muerta. Esto representa el peso del elemento. El significado de L es carga viva. Son cargas variables. El significado de LR es carga viva en la cubierta. Estas son especificaciones en la cubierta y techo. El significado de S es carga de nieve. Esto es el peso de la nieve. El significado de W es lo que es la carga de viento. Esto es que fuerza ejercida por el viento. Y el significado de E es carga de sismo. Esto significa que son fuerzas producidas. Como primera combinación, su fórmula es 1.4 por D. Segunda, 1.2D más 1.6L más 0.5 max, entre paréntesis, LR, punto y coma S, punto y coma R. En la combinación 3,
1.2D más 1.6 max, entre paréntesis LR, punto y coma S, punto y coma R, más max, entre paréntesis L, punto y coma 5.0 W. En la 4 es 1.2D más 1.0 W más L más 0.5 max, entre paréntesis LR, punto y coma S, punto y coma R. En la combinación 5 es 1.2D más 1.0E más L más 0.2S. En la 6 es 0.9D más 1.0 W. Y en la 7 es 0.9D más 1.0 W. Tengo un ejemplo, lo que es la carga diseñada mayorada que actuará en una losa horizontal considerando las siguientes cargas uniformes. Lo que es la carga muerta, con su simbología D, es igual a 3.80 kilonewtons sobre metros cuadrados. En lo que es carga viva, su simbología es L, es igual a 2.50 kilonewtons metros cuadrados. Y en lo que es carga de viento, su simbología es W, y este es igual a 1.20 kilonewtons sobre metro. Fórmula a usar es, tenemos C4 es igual a 0.9 por D menos 1.0 por W. Esto significa que tenemos que multiplicar 0.9 por 3.80 para que nos dé 3.420 y 1.0 por 1.20 para que nos dé 1.20. Y estos dos valores se los resta y nos da un valor de 2.220 kilonewtons metros cuadrados. Esto presenta un caso de situación por viento levantamiento, o sea, se usa para verificar que la losa o los elementos no se despeguen o sufran tensiones de tracción en condiciones de viento adverso. Muchas gracias. Conclusión. El análisis de cargas de diseño según la normativa ecuatoriana de la construcción NE 15 constituye un proceso esencial para garantizar la seguridad estructural y el correcto comportamiento de las edificaciones en el Ecuador, país caracterizado por una alta actividad sísmica. A través del estudio de la carga muerta, carga viva y carga sísmica, este informe permitió comprender la importancia de identificar correctamente las acciones gravitacionales y laterales que actúan sobre una estructura, así como la manera en que éstas deben combinarse para obtener las condiciones más críticas de diseño. Gracias.